Estados Unidos es el país más rico del mundo, bajo cualquier medida real. Es 3 veces más rico que todos sus vecinos del sur y del norte, combinados. La diferencia de riqueza entre Estados Unidos y México es abismal. El ciudadano promedio gringo produce $62,000 al año. El ciudadano promedio mexicano se tiene que conformar con $9,600 anuales. Lo que los gringos consideran pobreza abyecta es el estilo de vida soñado de la mayoría de los mexicanos. ¿Por qué la diferencia? Para contestar esa pregunta hay que aprender la geografía que no te enseñaron en la escuela. Estaremos resumiendo las ideas que nos propone el libro La superpotencia accidental de Peter Zeihan. Y antes de que retuerzan sus pantaletas en los comentarios hablando de aspectos sociales, políticos e históricos que no se tocan en el libro, les recuerdo que Peter Zeihan solo se dedica a hablar de geografía. Solo vamos a estar tocando esto en el video. Esta es la región más rica del mundo, sin excepción. La comida es abundante, el clima es un templado perfecto, los recursos naturales sobran y está protegida por las barreras naturales que son los océanos. Bueno, esta región en particular. Esta otra está destinada al fracaso. El primer elemento que hace que Estados Unidos esté destinado al éxito es que puede producir cantidades ofensivas de comida muy barata. Mientras que otros países tienen que batallar para poder sacar la cosecha de la temporada, en Estados Unidos la malteada de tocino de 2.500 calorías es básicamente inevitable. Pero tener comida no es suficiente. Aparte de ser abundante, tiene que ser accesible. El principal costo de la comida siempre es el costo de transporte. Si por ejemplo creces en Angola, un país sin producción de comida, todo se tiene que importar a muy alto precio desde Europa. Por eso en Angola te atoran un litro de helado en $32. En Estados Unidos, sus principales ciudades están construidas justo sobre las tierras más fértiles. Pero aparte, están sentados sobre el mejor regalo geográfico de todo el mundo: el sistema de ríos del Mississippi. Tener ríos navegables es básicamente como tener carreteras gratis que te permiten transportar lo que quieras. Puedes mover maíz desde Iowa, tabaco desde Carolina y algodón desde Virginia por río y no tener que romper el cochinito. Los ríos navegables son medios de transporte tan maravillosos porque, pues, no los tienes que construir, ya están ahí. Por si fuera poco, la costa este de Estados Unidos está rodeada de islitas que protegen a las ciudades costeras y puertos de los peores elementos del mundo. Esta cadenita va desde Boston hasta Texas, creando un mega río gratuito extra para los gringos. Mientras que otros países como China, Singapur o Holanda son los que más gastan en puertos, los gringos gastan una fracción de lo que ellos, porque en realidad no necesitan hacerlo. Ellos tienen puertos naturales, y mientras otros países están ocupados construyendo infraestructura, los gringos pueden gastar su dinero extra mandando gente a la luna y buscando nuevas maneras de ofender a Dios con su comida y filmando películas que van a fracasar. ¿Todavía no estás convencido de que los gringos están jugando en modo fácil? La base productiva de su país está en terreno plano. Si sus ríos no son suficientes para transporte, pueden construir trenes y carreteras a precios de ofertón y bajar todavía más sus costos de transporte. Y su clima es templado, lo que significa que pueden construir sus ciudades a nivel del mar sin miedo a las enfermedades tropicales. ¿De qué nos sirve? Bueno, toda la producción industrial de las ciudades la puedes subir a barcos y exportar al mundo por, adivinar, un muy bajo costo de transporte. Yes, tener tus puertos al lado de tus fábricas es una ventaja maravillosa. Y para variar, tienen una última ventaja. Estados Unidos es imposible de invadir. Una invasión desde el sur es imposible porque los centros poblacionales de México y Estados Unidos están a miles de kilómetros de distancia entre sí y separados por desiertos. Una invasión por el norte es imposible porque, pues, Canadá solo tiene 3 ciudades importantes y están todas dispersas. Y una invasión por el mar, eso no va a suceder. No se tienen que estar preocupando de invasiones militares extranjeras, lo cual les ahorra todo el gasto innecesario en guerras, ejércitos y marina. Sí, yo sé que suena extraño con toda la historia militar de Estados Unidos reciente, pero les he de recordar que durante la mayoría de su existencia, Estados Unidos fue un país insular con una marina más chica que la de Chile. Así que, comida abundante, el mejor sistema de ríos del mundo, terreno plano, puertos naturales, clima templado y una fortaleza inexpugnable. Es básicamente como competir con chochos. Y también les dije que es uno de los países con las reservas petroleras más abundantes del mundo. Digo, solo como un extra. ¿Y cuáles de estas ventajas tiene México? Ni una, ninguna, cero, niet, nada. Lo sorprendente no es que México sea pobre. Lo sorprendente es que México no ha llegado al nivel del Congo de pobre. Aunque comparado con Estados Unidos, México es un enano económico. Comparado con otros países del mundo, México es un país decentemente industrializado que ha alcanzado niveles de desarrollo que ya quisieran muchos otros tener.
La culpa está en la geografía, en esas malditas montañas que abarcan la mitad del país. Contrario a lo que le gusta creer a los mexicanos, México no produce cantidades abundantes de comida, no al nivel gringo. México tiene dos problemas muy grandes en esta área. La primera es que mientras los gringos tienen una planicie enorme con la mejor tierra del mundo, México tiene el Valle de México y Sinaloa. ¡Fierro, pariente! Y el segundo problema es el transporte. Y volvemos a que esto viene como consecuencia de las montañas y el clima tropical. Asentarse en los trópicos siempre es una receta para la pobreza instantánea. No puedes armar tus ciudades en la costa porque al nivel del mar hay insectos. Insectos que traen enfermedades horribles. Y pues así no se puede desarrollar una sociedad funcional. Así que ese problema se soluciona subiéndose a las montañas, donde no hay malaria, ni fiebre amarilla, ni otras enfermedades tropicales. Pero la tierra en las montañas es pobre y no la puedes cultivar fácil. Y lo que puedas cultivar te lo tienes que consumir tú, porque el transporte fuera de las montañas es básicamente imposible. O tan caro que no vale la pena, pues. Así que lo mejor que puedes hacer es buscar los valles más extensos adentro de las montañas y dedicarte a construir tu sociedad ahí. Esa es la historia de México. La mejor zona para desarrollarse en México es obviamente el Valle de México. No por nada de ahí surge el Imperio Azteca. Pero el problema es que aunque el Valle de México suele producir comida abundante, no la puede exportar, porque las montañas. Así que todo se tiene que consumir de manera local. Cuando sucede esto, como en China, en India, en Brasil y Medio Oriente, el resultado es una sociedad estratificada donde hay pocos gobernantes con poder absoluto y muchos campesinos sin porvenir. No importa quién esté a cargo, el patrón siempre se repite. Aztecas, españoles, conservadores, liberales, porfiristas, priistas o lo que sea que tengamos ahorita, estamos a merced de esta dinámica. Así que mientras los gringos producen abundante comida y la comercian en sus ríos y puertos, en México cada valle tiene que ver por sí mismo. Se producen caciques locales que difícilmente tienen razón para hacerle caso a la capital o comerciar entre ellos. No por nada el Imperio Azteca solo alcanzó esta extensión. Mientras que para los gringos las comidas con menos de 6,000 calorías son un pobre desayuno, los mexicanos no vieron su última hambruna hasta los 1950s. ¿Y este problema no se solucionó en México con trenes y carreteras? No fácilmente. Recordemos que la mayoría de los mexicanos vivimos en montañas. Trazar una línea de ferrocarril de la Ciudad de México al puerto de Veracruz significa que tienes que construir 2,000 metros cuesta arriba en la montaña. Construir infraestructura se supone que es un círculo virtuoso. Inviertes en tu primer tren, bajas tus costos de transporte y tienes más dinero para invertir en tu segundo tren. Gracias al Mississippi, los gringos tuvieron dinero de sobra para empezar a invertir en trenes en cuanto se inventaron. Los mexicanos nunca tuvimos tal ventaja. Y los resultados lo muestran. Cuando México inauguró su primer trenecito de la Ciudad de México a Veracruz en 1873, los gringos ya tenían 53,000 kilómetros de ferrocarriles construidos. Ahora, toma en cuenta que mientras los gringos estaban construyendo su red de ferrocarriles en terreno plano, los mexicanos que construyeron los trenes de Porfirio Díaz lo hacían a través de las montañas. Los trenes en México costaban mucho más y dejaban mucho menos retorno en la inversión. La misma lógica que hacía que los trenes fueran tan caros en México aplicó cuando se comenzaron a construir las carreteras interestatales 70 años después. Los gringos construyeron su sistema de carreteras en los 1950s por muy poco esfuerzo. Los mexicanos, todavía en los plenos 2000s, no tenían todo el sistema de carreteras funcionando al 100. Y eso nos lleva al problema de la industrialización. Si un gringo ponía una fábrica de papel en Nueva York en 1870, solo era cosa de mover su papel unos metros de la fábrica al puerto para poder llevarlo a todo Estados Unidos y el mundo. Lo cual le dejaría mucho más dinero para producir más papel y ganar todavía más dinero. Si un mexicano ponía una fábrica de papel en la Ciudad de México en 1870, pues se jodió. Tenía que vender todo su papel en la Ciudad de México. No había manera de mandarlo al resto de México, ya no llegamos al mundo. Esto dejaba muy poca ganancia para seguir creciendo el negocio. Y sin embargo, con todas estas desventajas, ¿cómo es que México no acabó en el mismo estado deplorable que el Congo? Compartir una barda de 2,000 kilómetros con el vecino más rico del mundo sí sirve para algo. La infraestructura mexicana se construyó con mucho esfuerzo y conectó a México con Estados Unidos. Y las inversiones gringas comenzaron a entrar. México no tendrá abundante comida ni buen sistema de transporte, pero sí tiene mano de obra barata. Y esto atrajo fábricas gringas a lo largo del siglo XX. El capital gringo comenzó a industrializar a México, ayudar a pagar más trenes y más carreteras, lo que a su vez trajo más capital gringo, que ayudó a pagar mejor infraestructura, que ustedes tienen la idea.
Esta dinámica se le mete turbo con la firma del Tratado de Libre Comercio en el 94, cuando finalmente México entiende que su motor de desarrollo es mandar la mayor cantidad de bienes y servicios a través de la frontera gringa y recibir papelitos verdes a cambio. Las exportaciones de México ahora son más del 30% del PIB y el motor de desarrollo del país. La clase media, que no vive del gobierno, depende básicamente de los negocios que México hace con el mundo. Estados Unidos y México son modelos de desarrollo muy diferentes. Estados Unidos hizo su riqueza de jugar en modo fácil y aprovechar sus propias tierras. Primero desarrollaron su industria agricultural y las ganancias las usaron para industrializarse. Durante casi toda su historia, el campo gringo subsidió a sus fábricas. México tuvo que saltarse toda la etapa de esa en la que se supone que la agricultura le daba dinero e irse directo al desarrollo industrial, pagado por capital gringo. No es una solución óptima, dado que en México las fábricas tienen que subsidiar al campo, y pues simplemente no hay dinero para todos. México nunca va a alcanzar a Estados Unidos en riqueza porque pues está jugando un modo difícil. Necesitaría aplanar la Sierra Madre y construir clima templado en todo el país. Pero un enfoque en lo que nos sirve y las fortalezas de México nos pueden llevar a un nivel de desarrollo bastante cómodo.